Hola, ¿qué tal? Este es el video correspondiente a la lección número 9 del manual hasta que todos lleguemos. El título de este video, de esta lección, es A compartir con otros. La primera cosa que debemos preguntarnos y responder es ¿qué es evangelizar? Y podemos decir que evangelizar es cuando un creyente explica las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio, para ayudarle a conocer a Cristo como su Salvador a alguien que evidentemente no conoce. Según Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, una primera cosa que debemos responder es, ¿debo sentirme avergonzado de compartir a Cristo con otros? Y la respuesta es obvia, no. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hay muchos grupos que hablan de poder, hay muchos grupos que hablan del poder de Dios, que hablan de manifestaciones del poder de Dios, pero el verdadero poder de Dios se, se ve, se manifiesta cuando un hijo suyo comparte el Evangelio. Ese es el poder de Dios. Ahora, ¿pero qué es el Evangelio? La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias de salvación para el hombre que está en Cristo. El Evangelio es el mensaje bíblico de cómo tener la salvación que Dios nos ofrece. Hay muchos métodos e ilustraciones que para compartir dicho plan de salvación, pero todos en realidad deben incluir estos siguientes puntos clave. Primero, todos somos pecadores y por eso estamos separados de Dios, sin una relación personal con Él, y no podemos ir al cielo. De acuerdo a Romanos 3:23 y Juan 3:18, y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera cosa que tú le debes compartir a las personas es justo esa, que está separada de Dios. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, pues no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos dos pasajes son muy claros. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios. En segundo lugar, debemos decir que no podemos salvarnos por hacer buenas obras o para cumplir ritos de una religión o por cumplir los ritos de una religión, porque la vida eterna es un regalo gratuito de Dios. Efesios 2:8-9 dice pues que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente, nada de obras. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si faltaba escuchar algo, ver algo que te viera fuera tan claro, pues es este. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. En este mismo punto de que no podemos salvarnos por obras, en Gálatas 3:10 y 11 encontramos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Fíjate en esto, siempre cada uno de nosotros es pecador, comete pecados, entonces no podemos, caemos en esta maldición, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo, para hacerlas en todas las cosas. Eso quiere decir que si no podemos permanecer en todas, pues evidentemente las obras de la ley no nos van a salvar. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que queda claro que ningunas obras, por más buenas que sean, y ningún rito de ninguna religión nos puede salvar, pues la salvación es un don, es un regalo gratuito de Dios. Como tercer punto, podemos decir que Cristo, siendo el único sustituto perfecto por nosotros, murió y resucitó para tomar el castigo de nuestros pecados. Él es el único camino a la salvación.
Y esto lo dicen todos estos pasajes que iremos leyendo uno por uno. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nota el énfasis, conforme a las Escrituras. Él murió y fue sepultado y resucitó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Timoteo 2:5 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 3:16, perdón, me he equivocado, era Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Y Juan 3:16, conocido por muchos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue el único sustituto perfecto por nosotros. Murió, resucitó, tomó el castigo por nosotros y Él es el único pecado para el único camino para la salvación. Ahora, como punto número 4, podemos decir que confiando única y plenamente en Cristo, por fe, recibimos el Evangelio de la salvación que Dios nos ofrece. Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengamos bienes? Dice Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso quiere decir exactamente lo que estamos diciendo, que debemos confiar únicamente en Cristo por fe. De esa manera es como recibimos el regalo de la salvación. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que ya lo oímos antes este pasaje, pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, ese regalo de la salvación lo ofrecemos, lo tenemos a través de Jesucristo. Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Nos hizo hijos de Dios si nosotros le recibimos. Así que debemos confiar plenamente en Cristo y por fe recibiremos ese regalo de la salvación que Dios nos ofrece. Entonces, a la luz de estas 4 verdades, Dios le da el perdón de pecados y la vida eterna a todo aquel que confía en Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Ningún otro mensaje nos puede salvar. Añádele algo a esto, no será algo que nos salve. Añádele, quítale algo a esto, no será el mensaje de salvación. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación son justo esto. Dios le da el perdón de pecados y la vida eterna a todo aquel que confía en Cristo. Este es el Evangelio. Quien enseña otra cosa diferente, más, menos que esto, en realidad está en pecado. ¿Por qué debo evangelizar? Debo evangelizar porque glorifica a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere también que todos los hombres escuchen su palabra. Dios es glorificado, me detengo un poquito en esto, Dios es glorificado, el Padre es glorificado si nosotros llevemos fruto. El fruto, entre otras cosas, también son las personas a las cuales nosotros compartimos y ellos aceptan el Evangelio. Y Dios quiere que todos los hombres escuchen su palabra el Evangelio. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje es central porque echa por tierra muchas enseñanzas falsas que dicen que Dios no quiere que todos los hombres sean salvos.
porque viene contradicciones. No, este pasaje es muy claro, no te dejes engañar, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, ya ha decidido comunicar este mensaje por medio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos. Dios se goza cuando llevamos el fruto de ganar a otros para Cristo. Segunda cosa, debo evangelizar porque Cristo lo ordenó. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad como creyentes es hacer discípulos de Cristo. Esta es la gran comisión, este es el gran mandato, ¿de acuerdo? Pero tiene este componente importante. ¿Es posible hacer discípulos de Cristo sin anunciarles el Evangelio? No, 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 no. No podemos hacer eso. Solamente podemos hacer discípulos cuando primeramente anunciamos el Evangelio. Una vez que hemos anunciado el Evangelio, debemos quedarnos con estas personas hasta que puedan ser discípulos del Evangelio, discípulos de Cristo. Es parte del plan de Dios que todos sus hijos lleven el Evangelio al mundo. Anunciar el Evangelio no es un fin en sí, sino que la predicación del Evangelio tiene la meta de convertir a muchos en seguidores fieles de Cristo, o sea, en discípulos. El predicar el Evangelio es el primer paso para cumplir la gran comisión. Debo evangelizar porque Cristo lo ordenó. Segunda de Corintios 5:20 dice, aquí sí que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. Esto te ayuda a entender ¿cómo te ayuda a entender esta verdad para entender tu responsabilidad para Dios? Un embajador tiene una responsabilidad. Un embajador es responsable delante de aquel que lo envió como embajador. También debo evangelizar por el amor que Cristo me da a los inconversos. ¿Qué es lo que nos hace sentir la obligación de hablar a otros acerca de Cristo? La respuesta la encontramos en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo, pon atención, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor de Cristo nos obliga. Y ese amor de Cristo que nosotros decimos tener se debe manifestar también a aquellos inconversos, a aquellos que no conocen del amor de Cristo. Ahora, según Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallen. A la luz de este pasaje, ¿por qué es tan importante compartir el Evangelio? Porque muy pocos hallan esa puerta. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, pues no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Por qué es urgente compartir el Evangelio? ¿Por qué? Porque si alguien no cree, ha sido condenado. Alguien que no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios, ha sido condenado. Ahora, ¿pero cómo creerá si no ha escuchado? ¿Cómo creerás si no vas y le hablas, si no vas y obedeces lo que Dios ya ordenó? Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este pasaje, Cristo presenta su plan de evangelismo. Y esto lo podemos explicar o podemos entender de esta manera. Es como una piedra que al caer en el agua produce olas que se extienden cada vez más lejos. Así, la influencia del Evangelio debe extenderse. Este plan indica que la presentación del Evangelio naturalmente empieza desde donde estamos y va a gente y a lugares cada vez más lejanos hasta llegar a lo último de la tierra. Así que podríamos explicar este principio de hoy en día de la siguiente manera. Debo presentar el Evangelio a mi familia, a mi vecino, a mi pueblo, a mi país y a cualquier persona en el mundo. ¿De acuerdo? Ahora, eso es importante. Debemos intentar hacerlo al mismo tiempo. Al mismo tiempo hacerlo todo. Ahora, no es posible hablar personalmente con cada individuo en el mundo, pero Dios quiere que compartamos con los que tenemos contacto.
Además, es bueno participar con tu iglesia en eventos evangelísticos, alcanzando gente que no verías en tu rutina normal. También Dios guía a algunos para servirle como misioneros yendo a otras culturas para compartir el Evangelio. Todos nosotros deberíamos participar en el evangelismo mundial al apoyar a estos misioneros con oraciones, con nuestros recursos económicos y con apoyo emocional. Todas estas cosas son muy importantes. A veces nos quedamos solo con oraciones o solo con recursos económicos. Importantes, son tres patas de una mesa. Si una de ellas falta, el misionero estará en desventaja. Ahora, ¿cómo debo evangelizar? Primera Tesalonicenses 1:5 nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Debas evangelizar confiando primeramente en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de su pecado, preparándoles para prestar oído cuando presentes el plan de salvación. Tú no puedes obligar a nadie a recibir a Cristo. Dios hará la obra en cada persona. Por eso tenemos que orar mucho por esos parientes y amigos que no han aceptado a Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo haga su obra, que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Debemos usar la Biblia como base y autoridad. ¿De acuerdo? La palabra de Dios es la autoridad final para el hombre. Dios usa su palabra para convencer a uno de su necesidad espiritual. Por eso cuando compartimos el Evangelio debemos basar todos nuestros comentarios en ella. Por cierto, un comentario importante a esto. Esto es tan trascendental que evidentemente la palabra de Dios es una de las cosas más atacadas en el mundo. No hay libro más atacado que la palabra de Dios, que la Biblia. Ahora, debes usar tu testimonio como ilustración. Puedes expresar tu testimonio en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida y hay dos maneras en las que puedes hacerlo. Si leemos primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre debes estar listo para testificar a todos, hablando con mansedumbre y reverencia. También, sé cortés. Nunca debes condenar ni presionar al inconverso. No es tu enemigo. Míralo con compasión. Él está esclavizado por el pecado. Entiende que si no fuera por la gracia de Dios, tú estarías en su misma convicción. Nuevamente, Él no es tu enemigo. Él es la víctima, una víctima más de nuestro verdadero enemigo, que es Satanás. La segunda manera, si lees Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Testifica con tus actos. Recuerda que tus palabras valdrán poco si tu comportamiento no las respaldan. Ningún creyente es perfecto, pero debes intentar obedecer los principios bíblicos que tienen que ver con nuestro comportamiento en cada área de nuestra vida. Este punto es muy importante, de hecho yo creo que es uno de los más importantes por lo siguiente. Alguien hace algún tiempo dijo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tú puedes hablar muchísimas veces, convencer a muchas personas acerca de que son pecadores, acerca de que necesitan a Cristo como su Salvador. Pero si todo lo que tú les dices no va respaldado con un buen testimonio, con una buena actitud, con una relación con Dios latente, y que se vea que tu vida es diferente, que tienes una persona que es grosera, que es altanera, que es codiciosa, si va acompañado con todo esto, entonces Dios usará eficazmente tu evangelio. Eficazmente tus palabras serán respaldadas por el poder de Dios. Pon mucha atención a esto. Muchas gracias por seguir estos videos. Hemos llegado al final del mismo. Continuaremos con otra entrega posteriormente. Que Dios te bendiga mucho.